El enemigo invisible del dinero. ¿Cómo te saboteas sin darte cuenta? ¿Alguna vez sentiste que justo cuando empiezas a avanzar, algo dentro de ti te frena? Consigues más dinero, nuevas oportunidades, y sin saber cómo, vuelves al mismo punto. No es mala suerte, no es falta de inteligencia, y tampoco es que no quieras prosperar. Es tu mente intentando protegerte, porque crecer duele, porque avanzar te saca de lo conocido. Y para tu cerebro, lo conocido, aunque sea escasez, se siente seguro. El enemigo invisible del dinero no está afuera, está dentro de ti y actúa justo cuando empiezas a ganar. Si alguna vez te saboteaste sin entender por qué, si empezaste algo que iba bien y lo dejaste caer, este audiolibro no es para motivarte, es para que despiertes, porque el día que entiendes por qué te frenas, ese día, el autosabotaje pierde su poder. Capítulo 1. El misterio del retroceso. ¿Por qué avanzas y luego vuelves al mismo punto? Hay una verdad incómoda sobre el dinero que casi nadie se atreve a decir. La mayoría de las personas no fracasa porque no sepa qué hacer. Fracasa porque cuando empieza a avanzar, algo dentro de ella entra en conflicto. Tal vez te ha pasado más de una vez. Empiezas a mejorar tus ingresos, te organizas, te motivas. Por primera vez, sientes que ahora sí. Y entonces, ocurre algo extraño. No externo, interno. Te distraes, postergas, tomas decisiones que antes no tomabas, gastas más, te endeudas otra vez. Y sin darte cuenta, vuelves exactamente al mismo lugar. La mayoría se culpa. No soy disciplinado. Siempre arruino todo. El dinero no es para mí. Pero esa explicación es demasiado superficial. Porque si el problema fuera falta de capacidad, nunca habrías avanzado ni siquiera un poco. La pregunta correcta no es, ¿por qué no avanzo? La verdadera pregunta es, ¿por qué retrocedo justo cuando empiezo a avanzar? El cerebro y su zona de seguridad. Tu cerebro no está diseñado para hacerte rico, está diseñado para mantenerte con vida. Y para el cerebro, sobrevivir significa permanecer en lo conocido, aunque lo conocido sea escasez, aunque lo conocido sea estrés, aunque lo conocido sea vivir justo. Eso es familiar, y lo familiar se siente seguro. Cuando empiezas a ganar más dinero, cuando cambias hábitos, cuando tu realidad comienza a moverse, tu cerebro no celebra, se alarma, porque avanzar implica cambiar decisiones, asumir más responsabilidad, romper patrones aprendidos. Y eso, para la mente, es territorio desconocido, el ciclo invisible. Así se forma el ciclo del retroceso financiero. Avanzas un poco, sales de tu zona conocida, sientes incomodidad emocional y sin darte cuenta, te autosaboteas. No porque seas débil, sino porque tu sistema interno está intentando devolverte a casa, a la versión de ti que sabe cómo sobrevivir, no a la que sabe cómo prosperar. El error de interpretación. Aquí ocurre uno de los errores más grandes en educación financiera. Creer que el problema es externo. Más cursos, más estrategias, más información. Pero nadie te enseña qué hacer cuando tu mente entra en conflicto con tu progreso. Porque el dinero no solo cambia cuentas bancarias, cambia identidad. Y si tu identidad actual no está preparada para sostener ese cambio, el retroceso es inevitable. Identidad financiera. La identidad financiera es la imagen que tienes de ti mismo en relación con el dinero, lo que crees que mereces, lo que consideras normal, lo que inconscientemente aceptas como tu límite. Puedes aprender a ganar más, pero si no cambias esa identidad, tu mente encontrará la forma de devolver todo a su punto original. Una verdad incómoda. Muchas personas dicen que quieren libertad financiera, pero pocas están preparadas para la incomodidad que viene con ella, porque la libertad no solo exige acción, exige dejar atrás versiones antiguas de uno mismo. Primer despertar. Este capítulo no es para darte soluciones rápidas, es para que observes, para que empieces a notar cuándo el retroceso aparece, qué lo detona, cómo se manifiesta, porque el patrón que se vuelve consciente empieza a perder poder. No estás roto, no eres incapaz, no estás destinado a repetir la misma historia.
Estás enfrentando una programación interna que nunca fue cuestionada, hasta ahora. En el próximo capítulo vas a descubrir por qué el autosabotaje no es un defecto, sino una estrategia aprendida. Y cuando entiendas eso, dejarás de pelear contigo mismo y empezarás a transformarte. Capítulo 2. El autosabotaje no es debilidad, es programación. Durante años te hicieron creer que autosabotearte era una falla de carácter, que, si no avanzabas, era porque no querías lo suficiente, porque te faltaba disciplina, porque algo estaba mal contigo. Pero esa idea es falsa, y además, es peligrosa. El autosabotaje como mecanismo de supervivencia. El autosabotaje no nace del odio hacia uno mismo. Nace del miedo. Miedo a perder lo conocido. Miedo a equivocarte en algo nuevo. Miedo a dejar atrás una identidad que te dio pertenencia. Tu mente aprendió muy temprano una lección silenciosa. Hasta aquí es seguro. Ese límite no lo elegiste conscientemente. Lo absorbiste del entorno. ¿Dónde se crea la programación financiera? Observaste cómo se hablaba del dinero en casa. Viste estrés. Viste miedo. Viste resignación. Escuchaste frases como, el dinero no alcanza. Los ricos son así. Más vale poco seguro. Y sin darte cuenta, tu mente construyó un mapa que dice, este es el nivel de dinero que corresponde a personas como tú. Cuando el mapa entra en conflicto. El problema no es el mapa. El problema es intentar ir más lejos sin actualizarlo. Cuando tus ingresos suben, cuando tu visión se expande, el sistema interno entra en conflicto. Y la mente hace lo único que sabe hacer. Te devuelve al lugar que reconoce. Formas comunes de autosabotaje. El autosabotaje rara vez se presenta como un gran error. Casi siempre se disfraza de decisiones pequeñas. Hoy no. Después. No es el momento. O de acciones aparentemente inofensivas. Un gasto innecesario. Una distracción prolongada. Una excusa convincente. Pero todas tienen algo en común. Te alejan del crecimiento. El autosabotaje como lealtad. Aquí viene una verdad difícil de aceptar. A veces no te saboteas por miedo al fracaso, te saboteas por lealtad. Lealtad a la familia, lealtad al entorno, lealtad a la versión de ti que aprendió a sobrevivir. Crecer puede sentirse como traicionar, y la mente prefiere frenar antes que cargar con esa culpa. Cambiar la mirada. Cuando entiendes esto, dejas de atacarte. Ya no dices, ¿qué me pasa?, sino, ¿qué está intentando proteger mi mente? Y esa pregunta lo cambia todo. El primer paso real. El primer paso no es forzarte, es observar sin juicio, notar cuándo aparece la incomodidad, qué pensamientos la acompañan, qué decisiones la siguen, porque la programación que se vuelve consciente empieza a reescribirse. No eres débil por sabotearte, eres humano. Tu mente hizo lo mejor que pudo con la información que tenía. Ahora tienes algo nuevo, conciencia. Y en el próximo capítulo, vas a descubrir las señales claras que indican que el autosabotaje está activo, incluso cuando crees que todo va bien. Porque lo que no se detecta, se repite. Capítulo 3. Señales claras de que te estás saboteando, aunque creas que todo va bien. El autosabotaje financiero tiene algo en común con los enemigos más peligrosos. No hace ruido, no avisa y casi nunca se presenta como un error evidente. Por eso tantas personas dicen, no entiendo qué pasó, todo iba bien. El problema no es que no vieron las señales, es que nadie les enseñó a reconocerlas. Señal 1. Ganas más, pero no avanzas. Empiezas a ganar un poco más. Y curiosamente, tus gastos también crecen. No porque lo necesites, sino porque tu mente busca equilibrar la incomodidad. Es como si hubiera una voz silenciosa que dice, no te acostumbres a esto. Señal 2. Postergas decisiones clave. Sabes qué deberías hacer, pero no lo haces, no por falta de tiempo, sino por una sensación interna de resistencia, decisiones pequeñas que se aplazan y terminan frenando todo el proceso. Señal 3. Te distraes justo cuando algo funciona. Aquí el autosabotaje es sutil.
Cuando algo empieza a dar resultados, aparecen distracciones inesperadas, redes sociales, nuevas ideas, cambios de enfoque. No porque seas curioso, sino porque avanzar sostenidamente genera presión interna. Señal 4. Cambias de camino constantemente. Nada dura demasiado. Empiezas algo, lo dejas, vuelves a empezar en otro lado. La mente confunde movimiento con progreso, pero el cambio constante es una forma elegante de no profundizar. Señal 5. Te rodeas de personas que no avanzan. No es casualidad. Cuando empiezas a crecer, tu entorno se vuelve un espejo incómodo. Y sin darte cuenta, buscas validación en personas que justifican el estancamiento. Señal 6. El diálogo interno te sabotea. Escucha con atención tus pensamientos. Después lo hago. No es tan urgente. Cuando esté más listo. El autosabotaje no grita, susurra. ¿Por qué estas señales se repiten? Porque el autosabotaje no quiere destruirte, quiere mantenerte en un nivel que reconoce. Cada una de estas señales tiene un objetivo: bajarte la intensidad del cambio. El error más común. La mayoría responde atacándose. Tengo que exigirme más. Pero forzar sin entender solo fortalece la resistencia interna. El cambio comienza aquí. Este capítulo no es para que te juzgues, es para que observes, para que cuando una de estas señales aparezca, no te sorprenda, porque el autosabotaje pierde fuerza cuando deja de ser invisible. Si te viste reflejado en varias de estas señales, no es una mala noticia. Significa que ya no estás dormido. En el próximo capítulo vamos a hablar de uno de los temas más incómodos de todos, el miedo al éxito, porque a veces no te frenas por miedo a fallar, sino por miedo a lograrlo. Capítulo 4. El miedo al éxito. Sí, existe. ¿Por qué lograr más de lo que conoces puede asustarte? Durante años te enseñaron a temerle al fracaso, pero casi nadie te habló del miedo al éxito, y no porque no exista, sino porque es incómodo aceptarlo. ¿Cómo se ve el miedo al éxito? El miedo al éxito no se presenta como pánico, se presenta como incomodidad, como una presión interna difícil de explicar, como una sensación de estar yendo demasiado lejos. No temes ganar dinero, temes lo que viene con ese dinero. Éxito igual a cambio. El éxito cambia más cosas de las que estás dispuesto a admitir. Cambia tu agenda, cambia tus responsabilidades, cambia cómo otros te ven y, sobre todo, cambia cómo te ves tú. Para la mente, eso es una amenaza directa a la identidad conocida. El éxito y la separación invisible. Crecer suele implicar separarse, no físicamente, emocionalmente. Ya no piensas igual, ya no decides igual, y eso puede generar culpa. Culpa por avanzar, culpa por querer más. ¿Quién voy a ser si me va bien? Esta es una de las preguntas más profundas que evita la mente, porque implica dejar atrás versiones antiguas de ti, versiones que te protegieron, que te ayudaron a sobrevivir, pero que ya no sirven para prosperar. Formas en que se manifiesta el miedo al éxito. Te frenas justo cuando algo funciona. Minimizas tus logros. Te convences de que no es para tanto. O creas problemas innecesarios cuando todo va bien. No porque seas autodestructivo, sino porque el éxito te saca de la narrativa que conoces. El conflicto interno. Una parte de ti quiere avanzar, otra parte quiere quedarse donde está, y esa lucha consume energía. Por eso avanzar se siente agotador, aunque objetivamente estés mejor. Entender en lugar de luchar. El error común es pelear contra este miedo, forzarte, exigirte, pero el miedo al éxito no se elimina con presión, se disuelve con comprensión, una nueva perspectiva. El éxito no es un salto brusco, es una expansión gradual de identidad. Cuando avanzas de forma consciente, tu mente deja de resistirse. Si alguna vez te sentiste incómodo cuando algo te iba bien, no estabas fallando, estabas creciendo. Y crecer siempre exige dejar algo atrás. En el próximo capítulo, vamos a entrar en uno de los conflictos más silenciosos del dinero. La pelea entre quien fuiste y quien estás empezando a ser. Porque el verdadero freno financiero no está en el mercado, sino en esa lucha interna. Capítulo 5.
quién eras versus quién estás siendo. El conflicto silencioso que frena tu crecimiento financiero. Hay una pelea que ocurre dentro de ti cada vez que intentas crecer. No es externa, no es visible, y casi nadie te habla de ella. Es la pelea entre quien fuiste y quien estás empezando a ser. Dos versiones de ti. Dentro de ti conviven dos identidades. La versión antigua, la que aprendió a sobrevivir, la que se adaptó a la escasez, la que sabe cómo arreglárselas con poco, y la versión emergente, la que quiere más, la que ve oportunidades, la que empieza a imaginar una vida distinta. El problema es que la versión antigua no desaparece fácilmente, se defiende. La identidad no quiere morir. La identidad no es solo una idea, es una estructura de supervivencia. La versión que fuiste te protegió, te ayudó a adaptarte, te permitió encajar, te enseñó cómo no destacar demasiado. Y ahora que intentas cambiar, esa versión siente que está siendo reemplazada y se resiste. El conflicto silencioso. Una parte de ti dice, vamos, crece, invierte, arriesga, aprende, avanza. Y otra parte susurra, no te expongas, no cambies tanto, quédate donde sabes cómo moverte. Este conflicto genera cansancio emocional. Por eso a veces avanzar se siente pesado. Las lealtades invisibles. Aquí hay algo aún más profundo. Muchas veces no te frenas por miedo, te frenas por lealtad. Lealtad a tu familia, lealtad a tu origen, lealtad a tu entorno. Crecer puede sentirse como decir, yo voy a ser diferente, y la mente interpreta eso como separación. Por eso algunas personas inconscientemente bajan su nivel, para no sentirse solas arriba. El dolor de dejar de ser quien eras. Nadie te advierte esto. Prosperar implica duelo. Duelo por la versión de ti que ya no va a existir, por tus viejas excusas, por tus viejas limitaciones, por tus viejas narrativas, y la mente prefiere quedarse en lo conocido, antes que atravesar ese duelo. Cuando el conflicto se convierte en autosabotaje. Si no entiendes este conflicto, lo vivirás como falta de constancia, falta de enfoque, falta de disciplina, pero en realidad estás viviendo una transición de identidad, y toda transición genera resistencia, una nueva forma de mirarte. No necesitas destruir la versión que fuiste, necesitas integrarla, reconocer que hizo lo mejor que pudo, y permitirte evolucionar sin culparte. El crecimiento financiero no es solo aprender nuevas estrategias, es convertirte en alguien que puede sostenerlas. La pregunta clave. No te preguntes solo, ¿cómo gano más? Empieza a preguntarte, ¿quién tengo que dejar de ser para sostener lo que quiero ganar? Si sientes resistencia cuando avanzas, no es porque estés fallando, es porque estás cambiando, y cambiar siempre implica fricción interna. En el próximo capítulo, vas a descubrir cómo el dinero actúa como un espejo emocional, reflejando no tus ingresos, sino tus creencias más profundas. Porque el dinero no muestra cuánto tienes, muestra quién eres cuando lo tienes. Capítulo 6. El dinero como espejo emocional. No refleja cuánto tienes, refleja quién eres cuando lo tienes. Muchas personas creen que tienen problemas con el dinero, pero la verdad es otra. El dinero no es el problema. El dinero es un espejo. Refleja creencias, refleja miedos, refleja inseguridades, y por eso incomoda tanto mirarlo de frente. El dinero no cambia a las personas. Hay una frase muy repetida. El dinero cambia a las personas. Pero esa frase es incompleta. El dinero no cambia a nadie. El dinero amplifica lo que ya estaba ahí. Si había miedo, se amplifica. Si había desorden, se hace más visible. Y si había claridad, se fortalece. ¿Por qué algunos siempre están a punto? Tal vez conoces a alguien así. Siempre están cerca de lograrlo. Siempre casi llegan. No es mala suerte. Es incoherencia interna. Por fuera dicen querer estabilidad. Por dentro no se sienten capaces de sostenerla. Y el dinero responde a esa incoherencia. Autoestima y estabilidad financiera. Tu nivel de estabilidad financiera está íntimamente ligado a tu nivel de autoestima. No a la autoestima superficial, sino a la profunda. La que define cuánto mereces,
¿Cuánto puedes sostener sin sabotearte? Por eso algunas personas ganan bien, pero viven mal. Ingresan mucho, pero nunca están tranquilas. No porque el dinero no alcance, sino porque emocionalmente no se sienten seguras con él. El dinero y la ansiedad. Para algunas mentes, tener más dinero genera ansiedad, porque el dinero trae decisiones, y las decisiones exponen inseguridades. ¿Lo manejo bien? ¿Lo perderé? Y para calmar esa ansiedad, aparece el autosabotaje. Lo que tu relación con el dinero revela. Observa con honestidad. ¿Evitas mirar tus números? ¿Te sientes culpable cuando gastas? ¿Sientes tensión cuando ahorras? Todo eso no habla de finanzas. Habla de tu mundo emocional. El error de buscar soluciones externas. La mayoría intenta resolver esto con más técnicas, más hojas de cálculo, más reglas. Pero si no hay coherencia emocional, las técnicas no se sostienen. El cambio real. No necesitas controlar el dinero. Necesitas sentirte seguro con él. Seguridad interna antes que control externo. Cuando la relación cambia, el comportamiento cambia. Una verdad clave. El dinero no te pide perfección, te pide coherencia. Que lo que dices querer no contradiga lo que crees merecer. Si tu dinero te genera emociones intensas, no lo evites, obsérvalo, porque ese espejo te está mostrando exactamente dónde trabajar. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo empezar a desactivar el autosabotaje sin luchar contra ti mismo, porque la verdadera estabilidad financiera comienza cuando hay paz interna. Capítulo 7. ¿Cómo empezar a desactivar el autosabotaje sin luchar contra ti mismo? Hasta ahora no hemos intentado cambiarte. Hemos intentado que te entiendas, porque el autosabotaje no se desactiva con fuerza, se desactiva con conciencia. El error de pelear contigo mismo. Cuando descubres que te saboteas, el impulso natural es exigirte más. Tengo que ser más disciplinado. No puedo fallar otra vez. Pero esa pelea interna solo crea más tensión, y la tensión alimenta el autosabotaje. Principio 1. Observar antes de corregir. El primer paso real no es actuar, es observar. Observar cuándo aparece la incomodidad, en qué momento exacto, con qué pensamiento, no para juzgar, sino para entender. La conciencia calma al sistema nervioso. Principio 2. Avanzar sin romperte. El autosabotaje aparece cuando el cambio es demasiado brusco, cuando intentas convertirte en alguien totalmente distinto de un día para otro. La mente entra en alerta. Avanzar no significa forzar, significa expandirte gradualmente. Principio 3. Hacer paz con la incomodidad. Crecer es incómodo. No hay forma elegante de decirlo. Pero la incomodidad no es señal de error, es señal de expansión. Cuando la incomodidad aparece, no retrocedas automáticamente. Quédate. Respira. Observa. Principio 4. Cambiar las preguntas internas. La mente responde a las preguntas que le haces. En lugar de ¿por qué siempre arruino todo? Empieza a preguntar ¿qué está intentando proteger mi mente ahora? Esa pregunta cambia la respuesta emocional. Principio 5. Crear seguridad interna. El dinero no se sostiene solo con disciplina. Se sostiene con seguridad interna. Seguridad de que puedes manejarlo, de que no te perderás en el proceso. Cuando esa seguridad aparece, el autosabotaje pierde sentido. No busques perfección. La perfección asusta a la mente. La constancia imperfecta tranquiliza. Pequeños avances sostenidos. Eso es lo que reentrena al sistema. Lo que debes dejar de hacer. Deja de castigarte por retroceder. Deja de compararte con otros. Deja de intentar arreglarte. No estás roto. Integración real. Desactivar el autosabotaje no es eliminar una parte de ti, es integrarla, agradecerle su función y mostrarle que ahora hay más recursos. Una frase clave. No te conviertes en alguien nuevo destruyéndote, te conviertes en alguien nuevo cuidándote mientras cambias. Si avanzas con conciencia, el autosabotaje ya no es necesario, porque ya no hay nada de lo que protegerse.
En el próximo y último capítulo, vamos a cerrar este proceso hablando de algo esencial: convertirte en alguien que ya no se sabotea, porque la libertad financiera no empieza en el dinero, empieza en la relación contigo mismo. Capítulo 8. Convertirte en alguien que ya no se sabotea. El verdadero inicio de la libertad financiera. Después de todo lo que has escuchado hasta ahora, hay algo importante que debes entender. La libertad financiera no comienza cuando ganas más dinero. Comienza cuando dejas de huir de tu propio crecimiento. No se trata de eliminar el autosabotaje. No necesitas borrar el autosabotaje de tu vida. Necesitas superarlo. Y superar no significa luchar, significa evolucionar. Cuando te conviertes en alguien más consciente, las viejas estrategias dejan de tener sentido. La nueva identidad financiera. Convertirte en alguien que ya no se sabotea no es un evento, es un proceso. Un proceso donde te haces responsable sin culparte, avanzas sin exigirte perfección, aceptas la incomodidad sin retroceder. Eso es madurez financiera. Cuando el dinero deja de ser una amenaza, cuando tu identidad cambia, el dinero deja de ser una fuente de ansiedad. Ya no necesitas gastarlo para calmarte. Ya no necesitas huir cuando creces. El dinero se vuelve una herramienta, no una prueba emocional. El camino real. Este camino no es rápido, pero es sólido. No promete resultados inmediatos, promete estabilidad, y la estabilidad es la base de cualquier riqueza sostenible. Una decisión consciente. En algún punto tienes que tomar una decisión interna, seguir repitiendo los mismos patrones, o permitirte ser alguien distinto, no mejor, distinto. La frase que lo resume todo. No fracasabas porque no sabías cómo avanzar. Fracasabas porque estabas creciendo más rápido que tu identidad. Hoy eso empieza a cambiar. Cierre. Llamado a la acción. Si este audiolibro te ayudó a entenderte mejor, si alguna parte de ti se vio reflejada aquí, apóyanos con un like. Suscríbete al canal Código Millonario y activa la campana, porque este contenido no es casual. Aquí no venimos solo a hablar de dinero, venimos a transformar la relación con él. Y mantente atento, porque muy pronto llega nuestro próximo audiolibro, donde seguiremos profundizando en identidad, mentalidad y libertad financiera real. Recuerda esto: el dinero llega cuando dejas de sabotearte, pero se queda cuando te conviertes en alguien que puede sostenerlo. Gracias por ser parte de Código Millonario. Este no es el final, es el comienzo.